Continuamos con las clases de física médica. Ya dimos por terminado la unidad número 5. Me resta mandarles la guía corregida a través de los enlaces, ¿no? Y aparte de eso les voy a enviar la solución de ejercicios numéricos seleccionados, ¿verdad? Porque bastantes ejercicios de eso del final de la guía 5 los vamos a obviar, ¿verdad? Por razones de la extensión del programa, las condiciones en que estamos trabajando, y que es una unidad super kilométrica. Así que en esta semana, posible mañana, yo les envío eso, ¿verdad? Para dejar completa la unidad número 5. Y este día pues vamos a iniciar la última unidad del programa. Esta unidad pues no vamos a tratar de hacerla tan larga, ¿verdad? Tampoco lo vamos a hacer en unas 2, 3 clases que ya va a estar esto, no, porque el calor pues es una parte también un poco extensa de la física. Acuérdense que la física clásica, ¿verdad?, tiene 5 ramas: mecánica, óptica, calor, acústica y electromagnetismo. Entonces esta es una parte de la física clásica que todavía pues se hace mucho trabajo en investigación, aplicaciones, etc. Claro que en el mundo moderno pues hoy se estudia la física moderna, o sea que un fenómeno se agarra de todos los ángulos. Ya no, esto es calor, esto es electricidad, no va. Un fenómeno físico desde el punto de vista cuántico, ¿verdad? Se le puede dar explicación el estudio envuelve todo. Pero pues nos vamos a ceñir al área clásica del calor. Aquí pues en el programa aparece como principios de termodinámica, pero si vemos las raíces de la termodinámica, va termo, calor, dinámico, movimiento y ciencia. O sea que aquí lo que estudia la termodinámica es la transferencia de calor y cómo esa energía, el calor es una energía, y cómo esa energía es utilizada en diversas situaciones, ¿no? El funcionamiento de un motor de combustión interna de un vehículo, ¿no?, de combustible de gasolina, diésel, ¿no?, funciona en base a las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Y una refrigeradora pues funciona con un ciclo termodinámico. Nosotros en sí somos si quitamos lo humano, como una máquina termodinámica también. Y el calor pues tiene mucho que ver en cuestiones del clima, ¿verdad? Cuando utilizamos un simple termómetro clínico de mercurio, está la aplicación ahí del calor, ¿verdad?, dilatación de los materiales. Y eso pues hoy se ve tan simple, hoy se utiliza pues a través de un rayo de luz, ¿verdad? Podemos medir la temperatura de alguien con una pistola que tiene un sensor y pues digitalmente nos da el valor de su temperatura. O sea, pues estamos ya en una era digital y se entiende que todas las medidas se hagan digitalmente a través de medidas indirectas, ¿va? Sensores de movimiento, sensores de calor, sensores de humo, de luz, etc. ¿verdad? Bien. Termodinámica, área de la física que estudia la transferencia de energía en forma de calor. Pero no sé que siempre estudia el calor, pero quizás en forma más aplicada de cómo utilizar esa energía, ¿verdad? Bien, la temperatura. ¿Qué es? La temperatura es una magnitud física absoluta, ¿verdad? Recuerden que en la unidad número 1 vimos las 7 magnitudes fundamentales
de la física, y entre ellas está la temperatura. ¿Y por qué es fundamental la temperatura? No depende de otras magnitudes físicas, porque las magnitudes derivadas ya vimos que dependen de, se combina longitud y tiempo, tenemos velocidad, ¿va? Pero ¿qué es una magnitud absoluta? Es aquella que no depende de nadie y que está inherente en la materia. Es una manifestación de la materia. Si analizamos el universo, ¿va? Los distintos sistemas pues, están a determinada temperatura y ya es digamos una manifestación de la materia. Las temperaturas de la Tierra, pues en el ecuador, en los polos intermedios, están de acuerdo a la proyección de los rayos solares sobre el planeta. Si nosotros estamos en el ecuador, ¿verdad? Aquí pues la temperatura es un poco alta, pero si estamos en los polos, ya llegan con menos intensidad la radiación solar, toda la temperatura tiene que ser baja, ¿va? La temperatura en el espacio interestelar, ¿va? Y eso no tendrá temperatura, como no, ¿va? Que se acerca a la temperatura del cero absoluto, en la escala Kelvin. El cero absoluto solamente de la escala Kelvin, que es equivalente a 273 grados centígrados bajo cero. O sea, podemos ver que todos los sistemas siempre hay una temperatura. El cuerpo humano no está en equilibrio térmico en un momento dado a no ser que nos baje la temperatura o que igualemos la temperatura con el medio ambiente. Entonces la temperatura del cuerpo ya sabemos que lo normal serían 37 grados centígrados. Ahora, pero afuera puede estar el ambiente a 25 grados, está como digamos muy agradable, ¿va? Puede estar a 35, 38 si estamos viviendo allá por San Miguel, ¿va? Casi igualando la temperatura del cuerpo humano, pero como nosotros somos un organismo vivo, ¿verdad? Con su propio metabolismo, entonces nuestro organismo funciona a otra temperatura de 37 grados centígrados. Si ya tenemos más de eso, pues un doctor puede decir, él tiene una fiebre, y si tiene fiebre, ¿qué le puede estar produciendo esa fiebre? ¿Habrá alguna infección? Y empiezan los exámenes de laboratorio clínico, ¿verdad? Y otras pruebas más, y al final el médico tiene un diagnóstico más aceptado, el porqué de la elevación de temperatura. Entonces, aquel tiempo el que inventó pues el termómetro clínico de mercurio, pues fue una gran contribución para la ciencia, ¿va? Porque solo se ocupaba del tacto, ¿va? Tiene temperatura, no tiene, o cuánto tiene. Métodos empíricos, pero ya con un instrumento de medida, pues ya se podría ver si alguien tiene fiebre o no tiene fiebre. Y eso se hizo pues a través de las propiedades térmicas de la materia, ¿verdad? Conociendo las escalas de temperatura, las referencias, los referentes de la escala de temperatura, etc. Pero eso lo vamos a ver más después. Entonces, ¿qué es la temperatura? Aquí esto lo podemos definir en forma macroscópica y microscópica. Porque en forma macroscópica podría ser la sensación de caliente o frío de un cuerpo. El hombre empezó con el tacto a saber que está caliente, que está frío. Pero si está un recipiente con agua caliente, no hirviendo, caliente, y otro con agua fría, y hacemos eso con las dos manos, pues sí, este está frío, este está caliente. Pero si luego cambiamos, en un momento dado, solo confiar en nuestros sentidos, no podemos confundir, ¿va? Es ahí donde la ciencia pues provee los instrumentos de medición para tener una certeza acerca de una magnitud física, ¿va? Y poder nosotros predecir o conocer más acerca de un fenómeno. Entonces dice, temperatura en un cuerpo es una medida de su estado relativo de calentamiento o enfriamiento cuando tocamos un cuerpo. Relativo, dice. Porque va a ser relativo
a mi percepción, ¿verdad? Entonces, eso podrían dar en una definición macroscópica de temperatura. Cuando con un termómetro medimos la temperatura de una cierta sustancia o una del cuerpo humano, ahí estamos haciendo una medida macroscópica, ¿verdad? Cuando medimos directamente. Pero si vamos más allá, pues nosotros estamos compuestos de átomos y moléculas. Pero el agua, moléculas de agua, H2O. Una barra de hierro, átomos de hierro. Entonces, ya si lo analizamos microscópicamente, todos los cuerpos, una barra de hierro pues, tiene redes cristalinas donde están los átomos vibrando. Esa vibración siempre va a estar en el cuerpo, nunca va a desaparecer. Y si hay vibración, hay temperatura, porque ese grado de agitación de átomos o moléculas es lo que da microscópico, es lo que da macroscópicamente la temperatura de un determinado cuerpo. Por ejemplo, si nosotros andamos con una fiebre de unos 39 grados centígrados, casi llegando a 40, no vamos a andar en una fiesta bien felices, ¿verdad? Disfrutando. Entonces, microscópicamente, algunos gérmenes, virus o bacterias me podrían estar produciendo alguna infección. Y que eso microscópicamente hay un reflejo macroscópico, porque yo no me voy a sentir bien de salud y lo que voy a querer es estar en reposo, acudir a un médico, a medicamentos, porque no toda la gente tiene el privilegio de ir a una consulta médica, ¿va? Si analizamos aquí en nuestro país, se están haciendo buenos cambios de que la gente tenga más acceso a los servicios de salud, ¿va? Pero mucha gente pues todavía se cura con plantas, ¿va? O va a aspirinas, ibuprofeno, lo que le quita, le baja la fiebre, ¿va? Y queda la buena de Dios, pues a ver si con eso se le fue mal o se empeora. Ya llega muy tarde ya a un hospital a pagar consultas, lo que está pasando es con el coronavirus. Y entonces ya la cuestión va complicada por no haber tenido la asistencia médica en su debido tiempo. Si a su debido tiempo descubre algo, se le puede salir al paso. Si su sistema también inmunológico responde, se puede salvar con un tratamiento, un kit, ¿verdad? Sí, yo también hoy que estamos hablando ya que supuestamente son el Ministerio de Salud, pues ya casi estamos todos vacunados, ¿va? Ya no deberían de haber ya los contagios mínimos, supuestamente unos 2, 3 muertes, ¿va? Pero sin embargo estamos viendo que no es así, ¿va? Que todavía hay contagios y más o menos en cierta frecuencia, y muertos, pues se está viendo en promedio unos 10 muertos diarios por COVID, ¿va? Entonces, pues, volviendo a esto, pues otra vez al tema, microscópicamente la temperatura tiene una medida de mayor o menor agitación de las moléculas o átomos que constituyen un cuerpo. Esa sería una definición microscópica. Nosotros vamos a tratar más nos va a interesar más la temperatura en el medio macroscópico, donde medimos directamente y vemos pues, qué pasó con un cambio de temperatura, etc. Pero esto si lo vemos de acuerdo a la teoría cinética molecular, la temperatura es 2/3 de la energía cinética promedio de las moléculas, ¿va? Sobre una constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10⁻⁻23 joules sobre grado Kelvin. Cuando hablemos de temperatura y veamos esa unidad acá, va a ser la temperatura Kelvin, es la del sistema internacional cuando damos la temperatura. Muchas veces utilizamos civilmente o industrialmente los grados centígrados, que después vamos a ver la fórmula de equivalencia, ¿no? Pero científicamente se utiliza la escala absoluta, Kelvin, con fines científicos. ¿Y por qué me dirían? Porque acuérdense que en la física tanto se estudia la física de altas energías como la física de bajas energías. Entonces, con la temperatura Kelvin
podemos llegar hasta el cero absoluto. ¿Y cuánto es el cero absoluto? Menos 273 grados centígrados. Entonces, venimos de 0, menos 1, menos 10, menos 20. Entonces, pues, eso da otra rama de la medicina, es sujeto de estudio la criogenia, cómo se comportan los tejidos cuando se les baja bastante la temperatura. Bien, ahora bien, para medir la temperatura muchas veces ocupamos propiedades termométricas de la materia, o esa materia tiene ciertas propiedades físicas medibles. Ejemplo, volumen, la resistencia eléctrica, presión, longitud, etcétera. Pero ¿cómo es esto? Imaginémonos un termómetro clínico. ¿Cómo está compuesto un termómetro clínico? Bueno, tiene una cánula de vidrio, al centro hay un capilar lleno de mercurio, abajo hay un bulbo en donde está concentrado el mercurio. Y entonces, como el mercurio es el único metal líquido, los metales con los cambios de temperatura sufren dilatación o contracción. Entonces, pues, no le van a poner una gran escala, sino que es una pequeña graduación entre 37 es lo central, un poco más, un poco menos. Y esa cánula de vidrio tiene un prisma, es donde el médico o el paramédico pues va a leer la temperatura, pone bajo la lengua un su rato, ¿verdad? Aunque este método es poco, quizás ya, pero recordando lo clásico que ha sido, solo para medir de ejemplo de qué propiedad termométrica voy a utilizar ahí, y al cierto tiempo pues el médico ve con el prisma, ¿va? Y el prisma indica ahí y él anota. Si tiene duda, él hace esto y vuelve a tomar otra lectura. Unas 2 o 3 lecturas y un promedio de eso dice cuánto está alejando 37 o si permanece en 37 grados centígrados. Ahora alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué le hace así el médico al termómetro clínico? A ustedes les podría preguntar por qué se hace eso. O ustedes ya se han preguntado, o muchos de ustedes ya saben por qué. Dentro del capilar, abajo hay un antes de estar el bulbo, de llegar al bulbo, donde está concentrado el mercurio, hay un pequeño estrangulamiento. Entonces, eso es para cuando se pone el termómetro clínico con el cuerpo humano en contacto, entonces dilata. Y cuando se sacó de la boca, si quiere regresar luego, no puede, porque hay un estrangulamiento. Entonces el médico tiene tiempo a través del prisma de tomar la lectura. Pero entonces hace eso para poder regresar a la fuerza del mercurio al bulbo y tomar de nuevo otra temperatura. Yo no sé, en algunas clínicas todavía, pues, pero con los contagios, ¿verdad? Se pueden desinfectar con alcohol y todo, ¿verdad? O puede ser en una axila, ¿verdad? En otra parte del cuerpo. No sé si tengan termómetros digitales todas las unidades de salud, deberían, ¿verdad? Porque ya que quedaran nomás solo por un lado que se arruine algo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿de qué propiedad? Volviendo a la propiedad térmica. La dilatación, ¿verdad? El área de la base de ese capilar es constante, ¿verdad? Pero en longitud podría variar de acuerdo a la longitud, pero al multiplicar longitud por el área de la base es volumen, ¿verdad? Entonces el volumen de mercurio a través de la dilatación, del fenómeno físico de dilatación, por supuesto ya está calibrado pues el instrumento, ¿verdad? Y se calibra en base a que si es en grados centígrados, la temperatura de congelamiento del agua es 0 y la temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Entonces, yo puedo tener un termómetro de 0 menos 30, 0 150 grados centígrados de laboratorio más largo, ¿verdad? Porque también la sustancia termométrica que ocupemos
va a estar de acuerdo a los rangos de medida que vamos a hacer, ¿va? Por ejemplo, con un termómetro de alcohol no podríamos medir cercano a 100 grados centígrados. Y alguien me dice, ¿por qué no? No, porque se evapora. Pero sí podemos medir temperaturas bajas. El alcohol no se congela tan fácilmente, ¿va? Claro, toda sustancia tiene su punto de ebullición y su punto de congelación. Pero si el rango que voy a medir, por ejemplo, en los países templados ocupan el termómetro de alcohol para medir la temperatura, porque ahí muchas veces les interesa cuántos grados bajo cero va a estar en una noche, ¿va? Así ellos pues ya usan la calefacción o toman sus precauciones, ropa adecuada para protegerse del frío. O podríamos tener un termómetro que funcione con una resistencia eléctrica, un termómetro eléctrico, que a medida que pasa la temperatura varía la resistencia, y con la variación de resistencia nosotros pues medimos una temperatura, la presión de un gas. Hay termómetros de gas a volumen constante, y entonces los cambios de presión podrían significarnos medir una temperatura en base a la ley de los gases ideales. Y bueno, diversas, tenemos el par termométrico, par termométrico, que eso pues muchas veces en fundiciones lo utilizan, que mide la temperatura del hierro fundente a través de la luz que emite una bombilla, y como acá, por ejemplo, el hierro a cada temperatura tiene un color rojo cerezo, amarillo, blanco, etc. Según la frecuencia de luz, así es la temperatura, y eso nadie va a llegar a acercarse al hierro fundido con un termómetro de mercurio. Entonces hay formas, acuérdense que la forma de medida de la física es indirecta, mide una magnitudes físicas, otras, y que estas son proporcionales a las que queremos nosotros medir, y así pues se gradúan las diferentes escalas. Bien, en cuanto a termometría, pues bien, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un cuerpo. Cuando tomamos estas medidas, que nos interesa la temperatura como magnitud física, medible, directa o indirectamente. Varios tipos de termómetro. Termómetro de líquido, de resistencia eléctrica, Bien, según la información que les voy a mandar, ¿verdad? Que esta teoría todavía no se las he enviado, pero ya, si es posible, mañana se las envío, ¿verdad? Para aquellos que van leyendo pues anticipadamente. El termómetro de líquido. Para el mercurio es el único metal líquido que existe, entonces caería en esta clasificación, tipos de termómetro.
Ya expliqué lo del termómetro de mercurio, cómo actúa, pero el alcohol también nos podría servir, ¿verdad?, para medir bajas temperaturas. Debido al cambio de volumen, con una proporcionalidad directa al cambio de temperatura, ¿verdad? Tendríamos el termómetro de resistencia eléctrica. Un cambio de resistencia eléctrica en una bobina de hilo nos puede dar, interpretar nosotros el cambio de temperatura. Y el par termoeléctrico. El par termoeléctrico consiste en dos conductores de diferente material, ¿verdad? Puede ser cobre, puede contactar, cobre, hierro. Estos dos conductores se unen en sus dos, se soldan en sus dos puntas. Una punta la ponemos en hielo con agua, un vaso, ¿verdad?, y con la otra punta podemos ponerlo en contacto con la superficie que queremos medir la temperatura. Entonces ahí se da un efecto cívico, que produce una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz es directamente proporcional a los cambios de temperatura. Y allí pues podemos tener la combinación de un par termoeléctrico con una forma digital, ¿verdad?, que lleve esta señal de voltaje y de una sola vez que esté graduado digitalmente, que nos dé los cambios de temperatura, ¿verdad? Esa es otra forma. Y tenemos el pirómetro óptico que yo les conté en unas siderúrgicas, muchas veces se ocupan. El obrero desde afuera está viendo el horno, ¿no?, y a través de una comparación de luces con una bombilla, y de acuerdo a los espectros que va dando el hierro cuando va cambiando la temperatura, pues ahí está graduado y nos va diciendo, ya va por 1000 grados, va por 1100 grados, 1200 grados. Estamos hablando de temperaturas pues grandes. Bien, esta clase pues ha sido meramente introductoria, ¿verdad? En la próxima clase abordaría las escalas termométricas que se ocupan hoy en día, ¿verdad? Para finalmente pues ya aquí vamos a empezar a establecer, pues deducir la fórmula de dónde ha sido sacada la ecuación de la escala Kelvin, centígrada, Fahrenheit, ¿verdad?, que son las tres últimas que se han quedado. Hay algunas desaparecieron por no ser muy prácticas, ¿verdad?, para posteriormente entrar ya a las leyes del calor y la deducción de las fórmulas con sus respectivas aplicaciones. Me quedaría hasta acá, pues, y estén pendientes siempre de los enlaces, la información que yo estoy haciendo llegar. Así que gracias por su atención.